Hay una persona que me voy a reservar el nombre, pero la pregunta que la respuesta que puso es una respuesta que... ¿Qué estructuras derivan del mesénquima que rodea el tubo neural? El sistema respiratorio. Y eso, si estamos hablando por ejemplo, a ver, no he estudiado nada, pero es la clase de neuroanatomía. No puede ser poner el sistema respiratorio. ¿En qué consiste la fase de repolarización? ¿En qué consiste la fase de repolarización? Una vez que ya llega al umbral positivo, que es internamente más 30, alguien me preguntaba, y después de eso de ahí, ¿por qué no sigue subiendo a más 50, más 80, más 100? Es que eso sería ya contra naturaleza. Entonces, por eso que a partir de más 30 hay un mecanismo de defensa del organismo que hace que ya no salga más sodio. El sodio, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio porque el interior está positivo, y como el potasio es una carga positiva, al salir positivos, más 29, más 28, más 17, más 15, más 8, más 3, 0, y ahí empieza a hacerse negativo, ¿ya? Hasta que empieza a bajar hasta menos 70. Puede que baje un poco más, que es la fase de hiperpolarización, hasta que nuevamente llega hasta a menos 70. La serotonina se segrega en los núcleos del RAF, es verdad que lo pusimos en la diapositiva. No se segrega en la hipófisis, no se segrega en las glándulas suprarrenales, y actúa en la médula y en el cerebro, controla el ánimo y el sueño. Ánimo, el sueño. Entonces, en relación al potencial de acción, marque lo incorrecto. A. Los iones de sodio, potasio y cloro son los iones más importantes que participan en la generación de los potenciales de membrana en las filas nerviosas y musculares. B. El grado de importancia de cada uno de los iones en la determinación del voltaje es proporcional a la permeabilidad de la membrana para ese ion en particular. A y B son correctas. Dice, marque lo incorrecto. C. Un gradiente positivo de concentración iónica desde el interior. Perdón un segundo. ¿Sí? Sí. Sí, dígame. Sí. No, 7 de la. Sí. Yo estaría ahí. No puedo. Yo acabo de llegar y estoy medio atrasado. ¿Ya? El gradiente positivo de concentración iónica
desde el interior de membrana hacia el exterior produce electronegatividad en el interior de la membrana. Verdadero. La pregunta, la cuarta opción, la permeabilidad de los iones de los canales de sodio, potasio y cloro experimentan cambios rápidos durante la transmisión del impulso nervioso. Es sodio y potasio, ¿verdad? Y cloro es lento. Enumeren las acciones que se generan de la activación de un receptor metabotrópico. Ya se la pregunté eso. Sí. No, pero sí no dijo. Entonces, ¿cuáles son las 4 acciones? Apertura de canales, enzimas, sí, Cambio de enzima, de membrana, transcripción génica, enzimas glucomáticas y transcripción génica o producción de nuevas proteínas. Esa pregunta las he puesto también en diapositivas. Si alguna pregunta usted dice, no, ustedes no nos lo dijo, ese punto lo tienen ustedes. O sea, ese punto no es mío. Ese punto lo tienen ustedes. Bueno, vamos a seguir. Después dice, ¿cuántos nervios craneales, a cuántos nervios craneales da inervación el núcleo ambiguo? ¿Verdad que hemos machacado eso? Hemos machacado. Y personalmente sí me incomoda, me molesta y me molesta demasiado. Exageradamente me molesta porque si hemos repasado, y les he dicho hasta la saciedad, la página 308, 307, pero ahí porque eso tiene importancia clínica. Entonces, esa pregunta yo espero que la contesten todos, absolutamente todos. ¿A cuántos nervios craneales da inervación el núcleo ambiguo? ¿Cuáles son? 9, 10 y 11. Curiosamente hay uno, no, y lo digo con respeto porque la privacidad hay que mantenerla siempre y no me gustaría que me digan que hago mal, pero lo que sí puedo decir es el milagro y no el santo. Entonces el milagro voy a decir, hay una persona que puso en lápiz y después en papel, con bolígrafo, solamente el lápiz pone correctamente. Y no sé si se anima o no se anima, lo borra o no lo borra, y con pluma, como ha concentrado todas con pluma, pone equivocadamente. Y ahí debo decirles una cosa a ustedes. En la primera, cuando uno lee una pregunta, la primera opción que uno tiene en la mente, en el 80% de las veces es la opción correcta. En el 80% de las veces es la correcta. Cuando uno lee a primera instancia una opción, una respuesta, normalmente esa es la correcta. En un porcentaje importante de la opción B también suele ser correcta. Y las que tienen algún enunciado categórico normalmente son falsas. Por ejemplo, siempre en medicina no hay siempre, o nunca en medicina no hay nunca, ¿verdad? Esas hay que descartar. Enumeren los núcleos troncoencefálicos que conforman el nervio facial. Es de la misma página. ¿Cuáles son esos núcleos? No, porque el facial no, pues está diciendo el que forma el facial. No hay núcleo. Ah, No se pueden viscerales. sí. ¿Qué más? Siga. Saliva superior. Animal superior. Sí. Núcleo transsolitario. Bueno, muy bien. Enumere los tipos de inervación que reciben los músculos faringeos. O sea, no estoy hablando de los nervios, ¿no? Estoy hablando de los tipos de inervación. Exactamente, la respuesta es el tipo de inervación. No, la pregunta está hecha en castellano, en español, como ustedes quieran decirlo. Enumere los tipos de inervación. No dice qué inervación tiene, los tipos de inervación. Ahora, la pregunta 4 de anatomía, dibuje el defecto campimétrico. Eferente visceral femoral especial. Muy bien. Y eferente visceral femoral especial. Muy bien. A ver. Eferente visceral general, eferente visceral especial, aferente visceral, aferente
Ajá, eso. O sea, los 4. La pregunta 4, que también les hice un gráfico, a ver, voy a ver. Miren, correcta, una correcta, no contestado. De momento vamos con 2 correctas, 3 correctas, equivocada, 4 correctas, 5 correctas, 6 correctas, 7, este no contesta, 8, muy bien, 9, 10, de las que alcancé a calificar, Es que dijo no contestar. malísima, no contestada, mal, 10 correctas. Es decir, que el 30%, el 33% de ustedes contestó esa pregunta adecuadamente. Un rotulador, ¿quién me da un marcador? Y solo 10. Si por ejemplo, ustedes son 30, ¿no? 29. Si solamente se contesta el 10%, esa pregunta tiene que eliminarse. No, estoy hablando que si contesta apenas el 10%, o sea, serían 30, 3. Aquí han contestado 10, por lo tanto es un tercio. Entonces, a ver, un voluntario hay 3 términos, ¿no? Obligatorio, voluntario y el tercero es obliguntario. Obliguntario. ¿Tú quieres salir y explicar por qué? Venga. Si lo contestas bien, se conserva tu calificación. Y si lo contestas mal, la quito. ¿Quién quiere? No, pues así no. Pero yo creo que me equivoqué en la prueba. ¿En cuál prueba? Mejor. O sea, En esa te equivocaste y quieres ganarte el punto. Ah, bueno, pues venga. Que no quiero yo. Si contestas bien, tienes ahí a ver, esa valía 0,5. Y si contestas mal, no, se queda igual. se queda igual. Pero no puede ser. Esa pregunta. La lesión era en la porción lateral. Margen lateral Era una izquierdo, lesión incompleta. lesión incompleta. ¿eh? Sí, ok. Entonces, a ver, aquí. Entonces, aquí vendría esto y sería aquí la lesión, ¿cierto? Muy bien. Ahí ya tienes 0,25. Entonces, la parte izquierda de la retina se va a venir esta parte de acá, pero no, o sea, como que la lesión no va a llegar aquí a la decusación. Entonces, 0,30. entonces la lesión va a ser en este lado, entonces sería en la parte nasal de izquierda. Exacto, la parte nasal del ojo, la retina nasal del ojo izquierdo estaría el daño. En el campo visual nasal del ojo izquierdo, porque aquí, si estuviese así completo, estaría igual, o sea, lo que yo entendí, estaría aquí una cuadrantanopsia. Una mianopsia. Muy bien. Cuando acabemos de ver las respuestas, tienes el 0,5. Sobre todo el aplauso es por ser valiente. Te felicito. Hay que ser echado para adelante y hay que lanzarse.
mañana nos han convocado los profesores a una reunión aquí en el edificio, en la secretaría, es de 3 a 4. Como somos ecuatorianos, a lo mejor se empieza a las 3:30 y acaba a las 4:30, pero igual yo me saldré a las 4 porque hoy día ha sido culpa mía el retraso. Todo lo que les voy a preguntar en la pregunta 8, que dice la pregunta 8, todo eso lo vi hoy día. Todo. Una cirugía larguísima, pero vamos a seguir. Complete la siguiente frase. ¿El ganglio ciliar recibe aferencias de los nervios? Ya. ¿Emite eferencias al? Esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Ya. Esfínter de la pupila y el músculo ciliar. La 6 dice, en relación a los pares craneales, complete la siguiente frase, regaladísima, ¿no? El nervio craneal más largo, intracraneal, el 6. Por lo tanto, si yo le pregunto en el próximo examen, ¿cuál es el nervio que tiene más posibilidades de presentar un daño en una fractura de la base de cráneo? No, pero si ustedes han puesto, ¿tú qué has puesto? El vago. Si les has puesto el vago, es el más largo, es el vago, pero en general no importa, o sea, intracranealmente es el 6 y en general es el 10. Si has puesto el 8 es el problema. ¿Ya? El más corto, el más delgado y el más grueso. El más grueso es el trigémino. Es verdad, el más grueso es el trigémino. Y hay una persona que pone correcta la primera, pone correcta la segunda y el más grueso me pone el tercer par craneal. 7. Completa la siguiente frase. Las fibras parasimpáticas del nervio trigémino inervan a La glándula salival. la glándula. A ver, ¿quiénes han puesto la glándula salival? Levanten la mano, ¿han puesto la glándula salival? Nadie. ¿Quiénes han puesto la glándula lagrimal? ¿Por qué tienen miedo? El 8. Indique los límites de las siguientes estructuras anatómicas. Ese fue el declive de todos. Nunca vimos. ¿Cómo que nunca vieron eso? Nunca vieron eso. Le he dicho, está más perdido que el camarón en Yaguarlón. Hoy día ya iba por la hora 7:30 de cirugía y veía a la anestesióloga quemada, la neurofisióloga quemada, los residentes estaban quemados y claro, yo tengo que hacer cara de que estaba bien, pero estaba reventado de tanta hora. Y se me sale decir, y mi mujer dice, ¿y eso que tú no has parido? Y yo digo, tú no has parido. Hemos hecho un parto distóxico de 9 horas. ¿Saben lo que es distóxico, no? No saben un parto eutóxico es un parto que todo papá y toda mamá quisieran que sea. Un parto eutóxico es normal si no hay sufrimiento para la madre ni para el niño. Y un parto distóxico es un parto que es difícil para la madre y difícil sobre todo para el niño. Y si el niño demora en salir del canal del parto, se asfixia y tiene una parálisis cerebral infantil de por vida. Entonces, los partos distóxicos son culpa del sistema sanitario de salud de un país. Porque si una mujer tiene controles periódicos, si hay una desproporción cefalopélvica o si hay una circular de cordón, ese paciente tiene que nacer por cesárea. Yo estaba haciendo la rural y me llegó una señora muy bajita con una barriga gigantesca y el marido le sacaba 2 cabezas de altura, pero así. La señora era así y el marido era así.
Y entonces, en la ecografía, el niño había desproporción cefalopélvica, era un niño demasiado grande para mí. Y claro, yo estaba haciendo recién la rural y a mí ginecología nunca me ha gustado y no estaba en capacidad de hacer una cesárea. Parto sí, nos tocó atender, a mí me tocó atender 150 partos durante el internado, pero cesárea nunca. Y no salía. Y yo estaba solo. ¿Conocen Chillanes? ¿No conocen Chillanes? El hospital de Chillanes, en la provincia de Bolívar. Y estuve solo. Y yo estaba, no había nadie más, entonces me la subí a la ambulancia y digo, al hospital más cercano. Y de Chillanes hasta Bolívar, en la capital, como 3 horas. Y yo asustado porque ese niño se iba a morir, y la madre sangrando ahí, hasta que baches y afuera, muchachos, pero la desgarró todita, primeriza, ¿eh? Era como una piedra en un cristal de un parabrisas. Y eso es una desproporción cefalopélvica, entonces daña a la mamá y daña a la criatura. Bueno, vamos a... Vamos a avanzar. De las personas que yo he calificado, vamos a avanzar en las clases. De las personas que yo he calificado están de la siguiente manera las notas. Hay notas de 9.5, 2 de 9.5, una de 9, una de 8.5, 7.5, 6, 5.5, 3, 3.5, 2, 2.5, 1.5. Digo, no puede ser. Vamos a... Claro que sí. Soy un hombre de palabras. Ahora menos. Ahora. Bueno, vamos a... ¿Qué pasa? Que no lee las... No lo lee. Aquí está por separado porque es lo que ves que Sí. en la clase, pero aquí está hecho los nombres. 3 personas tienen 2 nombres. Ya. Déjame ver qué pasa porque me quiere voltear ahorita y no. ¿Qué? No, solo tengo todos 2. Te digo cuál es. O sea, yo noto cada que me dice ahí un punto. O sea, contando. No, sin contar el de todos, tienen 2. Ajá. No, el de todos está aparte. Qué hermoso. Sí. Literal dice todo el curso. El de todos era ¿Y quién ha dicho todo el curso? Ustedes. ¿De qué era? De constante Era de los núcleos que se confunden los tipos que eran contralaterales. Ah, ya. también lo anoté. Así. Se anotó. Mañana yo les entrego esta calificación. Mañana les entrego la calificación. Sí, estoy. Yo sí tengo el punto. Yo tenía uno. Sí. Yo tenía 5. Entonces, yo tengo uno por Les aconsejo que las personas que tienen el primer examen mal y el segundo examen mal, les aconsejo que estudien. Que si no, vamos a hacer un tercer ingreso. Un Porque tercer. tienes 2.
parcial y van a estar con un déficit muy marcado y difícilmente podrán pasar la asignatura. Pero esta prueba va como al segundo parcial directo. O sea, la primera parcial y este segundo. Además, en el examen que tienen ustedes dice, el siguiente es su examen de neuroanatomía correspondiente al segundo parcial. Claro. ¿Y los puntos de embriología? ¿Esos van a final? Eso es en función de si hay alguno que está demasiado necesitado. Puedo usar asiento. Yo sí, soy permanente. Yo también, les voy a decir 5. Sí. Esa no, en serio. De hecho, le preguntamos Hasta ahora no sé. dijo que 2 años de cirugía es inconstante. A ver, estoy descargando porque no lee ninguno de los. Estoy descargando el libro. Si no, en el correo. Le podemos poner el correo. Ajá. Pero es que creo que no hay como poner las páginas directas y no tengo que estar. Además de ahí se le puede descargar en ese Gracias. ¿No quiere que le abramos en nuestro correo? No, ya está, ya lo abrí. Ya lo pude abrir. Entonces, ¿qué pasa con él? Sí, déjame aquí. Igual. Son lo mismo. Dame el amarillo. Y ya mañana les entrego las notas. ¿De lado de atrás hay Sí. Todos deben intentar contestar durante las clases. Hay mucha gente que muchos de ustedes han hecho estos obstáculos y no entiendo por qué. Ah, sí, la conozco. ¿Cómo se produce una cuadra con no? O sea, ¿cómo diferenciamos que sea superior o inferior? Solo sé que las cuadras no se empiezan a no sé cómo reconocer que es superior o inferior. ¿Cómo reconocer? El defecto visual es el que da el nombre. Si yo no veo esta parte que está aquí, yo tengo una cuadrantanopsia temporal del lado derecho. Lo primero que debería tener una lesión es retiniana nasal del lado derecho. Pero ¿cómo se da para que sea superior o inferior? ¿Cómo se da? Ajá. Primero en la retina y segundo, el nivel de las fibras son, ustedes ven, como un cable de electricidad que están en los cajetines de telefónica. Entonces, en función de dónde esté el daño, puede provocar la cuadrantanopsia, puede provocar un solo defecto general. Bueno, vamos a ir acabando ya el atlas para en las siguientes clases dedicarnos a tope al libro de Snell, que ustedes deben leerlo como una novela. Probablemente el tercer examen sea oral individual. Yo traeré una maqueta, o si no le diré de 2 en 2, entonces le diré sobre todo 2 varones o 2 mujeres para la exploración física.
o decirle cómo harías tú la punción lumbar. Entonces, incluso puedo hacerlo que desde ya ustedes tengan su pareja del examen. Entonces, por ejemplo, si te digo a ti con quién quieres hacer el examen, tendrías que escoger un varón. Entonces, porque quiero hacerlo, yo les he explicado cómo hacer la punción lumbar y probablemente tienen una de las preguntas que es hacer la punción lumbar. Esto ya lo vimos nosotros, ¿verdad? Esto ya vimos nosotros de la médula, y esta parte es muy importante, que no se pueden ustedes olvidar. Esto es pregunta que se los voy a hacer y se lo pueden cerrar, por favor. Entonces, como se las voy a hacer, es decir, ¿qué estructuras vas a perforar para hacer la punción de la piel, el tejido subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso o intraespinoso? La aponerosis muscular es la que, esta es la aponerosis, esta que está aquí. ¿Ya? Aponerosis, el ligamento supra, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, y ahí viene todo lo que es el tejido graso de esta esponja, que es muy importante, si no nos dañaríamos la médula con mucha facilidad. Y el plexo venoso interno, ¿sí? Este plexo venoso que es el que está aquí. Ahí ya teníamos la dura madre, que cortamos la dura madre y llegamos ya al espacio que se llama espacio subaranoideo aquí arriba, y acá abajo es lo mismo, pero es el espacio intradural. ¿Ya? Entonces, hoy día yo operé a un niño que tenía un tumor muy grande a nivel occipital, así como les explico en la médula espinal, qué estructuras he tenido que abrir. O sea, en una herradura así, el cuero cabelludo, se baja el cuero cabelludo y se saca una peseta así de hueso, y tenemos ahí tendríamos ya directamente la dura madre. Y cuando se corta la dura madre, ¿qué estructura tenemos debajo de la dura madre? Aracnoides. Debajo de la aracnoides, ahí se sale el líquido cefalorraquídeo, el espacio subaranoideo, y después la pía madre, que es la que está en íntimo contacto con la médula, con el cerebro. ¿Ya? Vamos a ver, esto es lo que les demostré, la hernia, que la lesión de una hernia es siempre radicular, es topográfico, no hay una patología de ambas piernas. Uno de los compañeros de ustedes el curso pasado, yo le dije, ¿qué patología, cuáles son los signos clínicos que tiene un paciente con una hernia? Y dijo, no puede caminar, está parapléjico. Y entonces, la paraplegia es una semiología neurológica de un paciente que tiene una lesión medular. Paraplegia es medular, jamás un paciente con una lesión de una hernia, que es la que ustedes ven aquí, va a ocasionar una paraplegia. Está ocasionando un compromiso radicular. Esa raíz que está abajo, esta es una raíz normal, y esa raíz que está abajo está desplazada hacia atrás por esa hernia. Por lo tanto, ese paciente tiene un dolor exquisito, tiene un dolor terrible, una debilidad de la raíz, porque aquí tenemos una raíz ya y un nervio ya mixto, motor y sensitivo. Por lo tanto, jamás ustedes vayan a cometer el garrafal error de decir que una hernia provoca un paciente que lo deje parapléjico. Sí les voy a preguntar, y si alguien no contesta esa pregunta, es que en el examen sobre 10 tiene 0, porque es obligación. Hay cosas que todos los médicos deben saber, y una de las cosas que debe saber un médico es poder atender un parto de emergencia, atender una hipertensión arterial, atender una crisis convulsiva, atender un paro cardíaco. Ustedes tienen que saber hacer un masaje cardiorrespiratorio, una atención de un paciente en paro. El paciente, si no le atiende a ustedes, el paciente se muere. Y si por esas cosas de la vida le sucede a ustedes en un avión y
dicen por megafonía si hay algún médico y ustedes no se levantan, si saben que ha habido un médico, ustedes van presos. Yo de camino a Washington, a 3.500 metros de altura, parecía película, un señor se desplomó y preguntaron si había algún médico. Entonces nos levantamos 3, pero no sé por qué, dijeron, bueno, usted atienda. No entendí, era un cuadro vagal, estaba hipoglicémico el paciente. Me hicieron presentar la cédula, el carnet de médico y me metieron a la cabina del piloto. Y entonces el piloto dentro de la cabina, que era gracioso porque yo le digo, esto no funciona así, me dan una llave de color rojo y atrás del piloto una caja de color rojo para abrir. Y yo digo, si el paciente está en paro se muere, hasta que me abren la puerta, hasta que me piden los documentos, que eso está bien, pero ya hay que actuar, no tienen que abrir la puerta de la cabina, meter el ojo, que te hagan un escáner de la retina, poner la saliva, los dedos, y después me dan una llave roja, y después abrir y sacar un botiquín con alcohol, con un tensiómetro, y yo digo, ¿y esto qué? ¿Acaso aquí hay oro en polvo? Y la cosa quedó ahí. Ya en el momento que aterrizamos, ahí hicieron públicamente las gracias, yo quedé en vergüenza porque todo el mundo aplaudió y el piloto salió, el capitán, una botella de champán. Bueno, pues gracias. Miren, ¿dónde llega la punta? Esto es el cono medular, ¿verdad? Esto es el cono. Lo están viendo y si no lo ven, vamos a ampliar. Dura madre, y esto es el cono. Si ustedes seleccionan el cono, los varones quedan con el síndrome del pájaro caído, porque jamás, eso será una impotencia. El cono medular tiene las raíces nerviosas de la erección, el cono medular. Y después tenemos las raíces. Hay una patología, que eso se los voy a preguntar también. Una lesión a este nivel en L3 o en L4 no da paraplegia, porque el cono se abre en abanico. Entonces es muy difícil que haya una lesión que te seccione como que fuese una tijera todo el cono. Por lo tanto, una lesión de la caudequina es imposible que dé una paraplegia. Pero hay una patología que sí da paraplegia y no es un trauma. Es un tumor que se llama cordomas. Los cordomas son tumores que se forman aquí en todo lo que es la caudequina o la cola de caballo, es una escoba. Entonces se forma una especie de salchicha gigantesca en aquí y el paciente sí puede estar parapléjico. Pero obviamente eso es un crecimiento lento y paulatino. Por lo tanto, la clínica del paciente no es de hace 2 horas, ¿verdad? La clínica del paciente es de muy larga evolución. En medicina, ya les dije, solo hay 2 patologías agudas: lo vascular y lo traumático. Si a ustedes en un examen le dicen paciente con un cuadro agudo, eso siempre es vascular, o traumático. Entonces, una pregunta: paciente que fue operado de un apéndice de 80 años, que está encamado por el dolor, y en los 2 días previos tiene un dolor y una entumescencia en la pierna, ¿qué es eso? Y que el paciente bruscamente presenta disnea en el momento de que se levanta a hacer pis, tiene dolor en el pecho y dificultad respiratoria y cae desplomado, ¿qué es eso? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver. Ustedes están en el 3er semestre, ¿no? Estoy dando el caso a mi hijo que le tomaron el 1er semestre. Ni sé qué cosa es esto. Entonces, paciente de 80 años que le operan de un apéndice. El paciente va a su casa, está con dolor, está encamado, Y después de 2 días, el paciente tiene
un dolor en la pierna, se le hincha y está entumecente, está dura, está con dolor. El paciente se levanta a orinar y siente dificultad respiratoria de forma brusca. Dolor en el pecho y cae en el suelo. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene el paciente? Venga, piense. ¿Qué tiene el paciente? A ver, vamos a ver quién se gana medio tiempo, no sé. Y fíjense que les estoy diciendo, a ver, la que está al lado tuyo, ¿cómo se llama? ¿Qué tiene ese paciente? A ver, repíteme el cuadro clínico por lo menos. ¿Qué edad tiene? 8 años. Ya. Ese paciente, para que ustedes, como la canción Para que no me olvides, ese paciente, uno, tiene un cuadro agudo. ¿Qué he dicho que cuadro agudo? ¿Es trauma o es vascular? Si el paciente ha tenido trauma, no, pues es vascular. Es vascular, punto número 1. Señor de 80 años, 1, ¿están todos atentos? Que esto es para toda la vida de ustedes, para toda la vida. 80 años, primer factor de riesgo. Segundo, está encamado. Sí, ahora ya el puntaje ya se fue. Entonces, un paciente de 80 años, 1, encamado, 2, que ha tenido un dolor en la pierna y que está tumefacta, es una trombosis venosa profunda. El paciente se levanta a orinar y bruscamente siente disnea. Esa trombosis venosa profunda, como está encamada, la vena está en estasia, como que ustedes ponen una gelatina, ¿verdad? Y se va haciendo durita la gelatina. El paciente se levanta y bruscamente siente disnea para toda la vida, un tromboembolismo pulmonar. La pierna está dura, tumefacta, entumecente. Esa es una trombosis venosa profunda en un paciente mayor que ha estado encamado. Paciente mayor encamado. O paciente joven con anticonceptivos y tabaco. La combinación letal. Anticonceptivos y tabaco, entonces tiene mayor riesgo de tromboembolismo y trombosis venosa, porque los anticonceptivos producen aumento de fibrinógeno y el tabaco produce aumento de fibrinógeno. Y si ustedes ponen un plato así, y esa foto no he nada. Ustedes ponen un plato así, ¿verdad? Y si ponen una gota de agua, la gota de agua resbala, ¿verdad? Sí. Si ustedes ponen sangre, ¿qué resbala primero? ¿El agua o la sangre? El agua, ¿verdad? Si ustedes ponen la sangre de un paciente diabético con colesterol, ¿qué resbala primero? Sigue el agua. La sangre normal y después la sangre con colesterol. Si ponen una persona que tiene anticonceptivos en la sangre y tabaco, esa sangre tiene fibrinógeno y está espesa. Entonces, eso hace que la sangre hace una especie de un remanso y entonces tiene alto riesgo de hacer una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Bueno, vamos entonces. Esta posición que yo les dije a ustedes, esta posición personalmente a mí no me gusta. Porque si el dolor le ocasiona al paciente un cuadro sincopal, se va de cabeza. Entonces prefiero hacerlo acostado. Bueno, esto es más de lo mismo. Aquí tenemos la piel, la grasa, el ligamento supraespinoso, los interespinosos, la apófisis espinosa. Aquí está casi unido el ligamento amarillo con la dura madre.
y aquí está el cono medular y aquí empiezan las raíces. Y hay una cisterna, la cisterna lumbar. Esa cisterna lumbar normalmente no la pinchamos, porque si hemos pinchado la cisterna lumbar ya nos hemos cargado una raíz nerviosa, ¿sí? Y podemos provocar en la persona un dolor radicular de forma permanente. ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Saben? En anatomía lo han visto, ¿no? ¿No saben cómo se llama este ángulo? ¿Ah? Lumbosaco, ¿también qué nombre tiene? ¿Ah? Promontorio, sí. ¿Qué nombre tiene? Uy. ¿Quién le ha dado la anatomía? Ni pregunto. A ver, esta prueba que ya no se hace, la mielografía ya no se hace porque actualmente tenemos resonancia magnética. Esta prueba se hacía con el paciente despierto y se inyectaba medios de contraste, por tanto eso era extremadamente doloroso para dar una imagen muy fea, poco clínica, poco importante. Aquí vimos ya estas imágenes, un posible tumor, una metástasis de un carcinoma bronquial. Y estas imágenes siempre tenemos que estudiar una resonancia magnética para ver si las apófisis espinosas están abiertas o no. Si están abiertas decimos que eso es una espina bífida y esto es lo más grosero de esto de aquí, un meningo mielocele o un mielomeningocele. Por lo tanto, a ustedes, señoritas, salvo que aquí haya una señora que tenga riesgo de embarazo, las mujeres que están en edad con riesgo de embarazo deben tomar por lo menos, o si están de novia, cuando ustedes estén de novia, deben tomar por lo menos 4 meses antes de la boda ácido fólico para evitar las espinas bífidas. Actualmente deben tomar ácido fólico para evitar las espinas bífidas. ¿Sí? Esto ya lo vimos, para ir avanzando rápido. ¿Quién tiene alguna duda de esto de aquí? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tienen estas astas, las astas posteriores? A ver, vamos a ver. Aquí estoy señalando. Tu compañera, la que está al lado del tubo. Sí. ¿Para qué función tienen estas astas? Sí, a ti. Sí, a ti. ¿No? El vecino. Eso ya lo dijimos. ¿Ah? No. Adelante. Sí. ¿No? ¿Qué función tiene esto? Son sensitivas y también tienen neuronas receptoras y eso sería para las conexiones. Muy bien, muy bien. Y aquí están neuronas que van a receptar todo el estímulo externo del cuerpo. Dolor, temperatura, vibración, presión. Y la discriminación fina, la discriminación de que, por ejemplo, a mí me hacen cerrar los ojos y alguien me hace esto en la palma de la mano, me hace esto, yo tengo que decir qué es eso, ¿verdad? Esa discriminación de que, o en la espalda, que me hagan un círculo, o me hacen una cruz, esa discriminación no es específicamente tacto de dolor. Si tú cierras los ojos y te dan una moneda, y tú tienes que discriminar una moneda, o una llave, o un control remoto, ¿verdad? Con los ojos cerrados, todos los presentes son capaces de saber si es una llave de una puerta, si es una llave de un candado pequeño, si es una llave para abrir la puerta de un carro, ¿verdad? O si es una llave inglesa. Todos, yo creo que todos ustedes están en capacidad de los cubos, eso que hace tiempo era esos cubos de armar y desarmar los colores, los Rubik, esos cubos, todos estarían en capacidad de diferenciar con los ojos cerrados, ¿verdad? Esa discriminación
¿Cómo se llama? Es una discriminación. Sí, es una discriminación que tiene que ver la corteza cerebral, en la que tiene que identificar qué es lo que yo tengo ahí. Igual a discriminación de 2 puntos. Ojo con lo que les voy a decir. En la espalda, todos los humanos tenemos una discriminación de 2 puntos muy tosca. Muy tosca. Podemos discriminar 2 puntos hasta cierta distancia. Pero en la yema de los dedos, nosotros tenemos una discriminación de 2 puntos muy exquisita, de forma tal que yo puedo estar sintiendo de que al mismo tiempo me están pinchando en 2 lugares muy cercanos entre sí, porque son la yema de los dedos, ¿sí? Este corte axial de la médula, ¿a qué nivel está? A nivel cervical, es una H a nivel cervical. Esto es el canal central y esta es la comisura. Esta comisura alba, o comisura blanca o simplemente comisura, permite la decusación de las vías sensitivas que van de un lado y ascienden por el otro lado, ¿sí? Ascienden por el otro lado. Estas vías son las vías espinotalámicas. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? En los receptores que están afuera, y yo los capto por las astas posteriores. De aquí cruzan la línea media por la comisura y ascienden en los haces espinotalámicos. Vamos a irlos revisando cada uno. Ascienden por los haces espinotalámicos. A diferencia de la vía descendente, que es la vía motora, que es la córtico-espinal, la voluntaria. La involuntaria es extrapiramidal. Eso se los voy a preguntar también la semana que viene. Lo extrapiramidal es involuntario. Un movimiento voluntario se transmite por la vía córtico-espinal. ¿Qué sucede si se secciona la vía córtico-espinal? ¿Qué sucede? A ver, de la primera fila, tu compañera. ¿Qué sucede si se secciona la vía córtico-espinal? ¿Qué tendría un paciente con una sección de la vía córtico-espinal? ¿Perdón? Paraplegia no. Tienes que decirme debilidad. Porque si es en la médula es paraplegia, ¿verdad? Si la vía córtico-espinal acaba acá, si se secciona aquí, tienes una debilidad sin paraplegia, ¿sí? Entonces, si se secciona la vía córtico-espinal, ese paciente tendrá en primer momento tendrá una debilidad, pero después, y aquí voy a encender la luz porque esta parte es importantísima. Oiga, si me desmayo no se preocupe, ¿no? Un caramelo, nada más. A ver, si nosotros tenemos la vía córtico-espinal que es voluntaria, la vía córtico-espinal permite el control del tono muscular. Entonces, me permite el control del tono muscular. Freno a las neuronas que están aquí. Aquí hay motoneuronas alfa. ¿Tocaron aquí? Motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa, esas motoneuronas tienen un control voluntario. Las motoneuronas gamma son extrapiramidales y no tienen control voluntario. Por lo tanto, si a mí se me secciona la vía córtico-espinal, yo voy a tener en primer lugar debilidad, pero posteriormente va a liberarse porque las motoneuronas alfa y la vía córtico-espinal frenan a las neuronas motoras gamma. Las frenan. ¿Qué es piramidal para que no sea extrapiramidal? Bueno, pues muy bien. Piramidal es voluntario. Es de la pirámide, de la corteza motora que desciende, y eso se llama la vía córtico-espinal o la vía piramidal. La vía piramidal es voluntaria. ¿Por qué se llama pirámide? Porque está en la protuberancia, descienden como una pirámide. Entonces, la vía córtico-espinal es voluntaria y la vía extrapiramidal no es voluntaria.
Esa vía extrapiramidal está representada a nivel de la médula, por las motoneuronas gamma. Esas motoneuronas, en el momento de que pierden el control voluntario superior cortical, quedan libres. En el momento que quedan libres, esas motoneuronas se tornan anárquicas y controlan el tono, pero es un tono involuntario. Por lo tanto, el paciente está espástico. Christopher Reeve, cuando el que hacía de Superman, cuando se cae del caballo y se lesiona la médula cervical, hombre, multimillonario, y él donó parte de su fortuna para que se hagan todos los procesos de investigación para los pacientes lesionados medulares. Y hoy por hoy, el primer hombre, después de tener 7 años de parapléjico, es el primer hombre en la historia que ha podido levantarse y caminar. Y estamos atrás de ese proceso porque se conecta un estimulador nervioso en la médula y hace una especie de un bypass. Un bypass es que si aquí está la médula, hay una sección, acá está la médula, no se transmite el impulso nervioso. Entonces se hacen circuitos para que se transmita el impulso nervioso. Opción 1. Opción 2, lo que creo que les dije a ustedes es que se metan en cámaras de gravedad cero, ¿verdad? Si se lo dije. Pues mi brazo, ¿cuánto pesará mi brazo? Unos 4 kilos. Entonces, yo tengo que hacer un esfuerzo de todo mi brazo, pero si mi brazo pesa medio kilo o un cuarto de kilo, lo muevo con más velocidad. Entonces, los pacientes parapléjicos se los entrena en cámaras de poca gravedad. Y la otra es el exoesqueleto, ¿no? Es una mochila con cables de titanio, y entonces el paciente lleva un proceso de 2 meses en entrenamiento para que domine el exoesqueleto y se pueda mantener de pie durante 5 segundos, después 20 segundos, después caminar 1 metro, después 2 metros, 5 metros, 20 metros, subir 2 escalones, y eso es un proceso de unos 2 meses. Entonces es bastante discreta, es una mochila, como han visto ustedes la mochila que tienen los ciclistas. Entonces tienen un motorcito pequeño y un exoesqueleto, pero ese esqueleto cuando recién se creó costaba $800,000, que no era accesible a nadie, ¿no? Salvo a gente de mucho dinero. Actualmente han bajado 80,000, pero 80,000 ya sigue siendo bastante. 80,000 sigue siendo bastante. Bueno, entonces aquí están las motoneuronas gamma. ¿Cuáles son los signos que presenta un paciente de forma aguda? No mueve, si hay una lesión en la médula, no mueve voluntariamente y está flácido, está como un muñeco de trapo, está flácido. Pero ese paciente, después de unas 2 o 3 semanas, cuando la motoneurona gamma está a sus anchas y está libre y ya no tiene el control de la corteza, ya estaba subyugada a la corteza, al control voluntario de la vía piramidal o de la vía córtico-espinal. En el momento que hay una lesión, dice, ahora yo hago lo que quiero. Entonces está en hipertonía, está con un tono, está hipertónico, está espástico. Me intentan abrir el brazo y está espástico. Si lo suelta, hace esto. Es una espasticidad en navaja. ¿Están todos atentos? Porque yo puedo hacerles una pregunta y no teórica, sino que reconstrúyeme o hazme cómo es una parálisis, una espasticidad en navaja, en resorte de navaja. Es diferente en rueda dentada de los pacientes con Parkinson. En el paciente en Parkinson uno intenta abrir y hace esto, en rueda dentada, ¿sí? En rueda dentada. Pero en un paciente lesionado medular es una espasticidad en navaja. Entonces uno suelta y hace esto. Pero un paciente espástico. Al de Parkinson, o sea, uno le suelta y come. En el de Parkinson se siente, tú le quitas un poco de la presión y se siente que va tac, 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 tac. En un paciente con una lesión medular es un paciente que hace esto. Es una espasticidad. Entonces estamos en plena clase que ustedes no deben olvidarse. Lesión medular, queda liberada la motoneurona gamma
y da espasticidad, da rigidez y da hiperreflexia. En el momento de que ustedes hacen el reflejo que les hice, a ver aquí, a ti te dicen, ¿no? Que la pierna al tío así. Entonces, el reflejo debe ser valorado en el contexto del paciente. Los pacientes que son delgados tienen un reflejo muy vivo. ¿Por qué tienen un reflejo muy vivo? Porque tienen poca masa muscular para poder hacer la proyección del miembro. En cambio, una persona que tiene mucho peso, un obeso, un fisiculturista, esos reflejos son diferentes, son de menor viveza. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve esto de aquí? Vuelvo a repetir. ¿Para qué sirve esto de aquí? Para la deposición. Permite la defusación de las vías que van de un lado bien acá. ¿Qué patología podría alterar esa defusación? ¿Qué patología? Yo les pregunto, ¿una patología en ese nivel podría ser un infarto? Difícilmente podría ser un infarto, porque antes tendríamos otra clínica. Ustedes ven que está el canal central. El canal central. Hay una patología que se llama siringomielia, tema de examen, porque estamos viendo esto aquí. Siringomielia es una patología en que ese canal, en vez de tener ese calibre, hace este calibre, incluso más. Ese paciente tiene una obstrucción en algún trayecto y se forman cavidades quísticas. Entonces ese paciente tiene una bolsa de agua ahí en vez de tener un tubito, y tiene una patología que se llama siringomielia y tiene disociación térmico-algésica, no sienten y se pueden quemar porque no sienten. Si tienen en la mano una brasa de carbón o si tienen en la mano un cubo de hielo. Esto es a nivel medular y esto es a nivel, lumbar, y esto es a nivel torácico. ¿Por qué a nivel torácico? Porque tengo una columna intermedia. Como tengo una columna intermedia, eso, hasta que se demuestre lo contrario, eso es torácico. Entonces les muestro qué imagen es, a qué corresponde, o simplemente puedo decir qué clínica ocasionaría una lesión a este nivel. Para yo poder contestar adecuadamente, primero tengo que identificar qué corte medular es, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí, ¿qué clínica ocasionaría una lesión a este nivel? ¿Quién me puede contestar? Una debilidad crural, C-R-U-R-A-L, crural, una debilidad crural. ¿De qué lado? ¿De ese mismo lado o contralateral? Del mismo lado, porque de ahí salen, miren, todas esas fibras que van a formar los plexos. Una debilidad crural, se los estoy explicando en clase, ¿eh? Así, no, eso no nos explicó. Sí que se lo estoy explicando. Y si yo les pregunto, una lesión a este nivel, ¿qué patología, qué clínica o qué síntoma tendría el paciente? Una debilidad braquial ipsilateral. Si les pongo las opciones, ustedes pueden contestar correctamente. Si les pongo una lesión a este nivel, ¿qué produce? Pérdida de la sensibilidad de la pierna, no. Pérdida de la sensibilidad del brazo, tampoco. Debilidad crural, tampoco. Debilidad braquial, sí. Y entonces, debilidad braquial contralateral, debilidad braquial ipsilateral, ipsilateral, ¿sí? Todos están, ¿no? Al loro con esto. Venga.
Y entonces aquí, una lesión en esta zona, ¿qué ocasionaría? ¿Qué ocasionaría? Puede ser el síndrome de la silla mental. ¿Signo de qué? De la silla mental. Sí, silla de montar. El paciente no siente toda la región perineal. Y además provoca el síndrome del pájaro caído, ¿verdad? Una lesión en ese nivel. En ese nivel provoca una lesión, un síndrome de silla de montar. Toda esa zona no funciona. Por lo tanto, en la fase aguda de esa lesión, ¿ya? ¿Alguno de ustedes aquí es político? ¿No tiene que ver con el presidente? ¿Alguno? Las lesiones medulares, por ejemplo, en función de donde esté, una lesión en el cono, ese paciente puede que no quede parapléjico, porque aquí arriba, donde está la entumescencia, ya han salido las raíces que van a formar el plexo lumbosacro. Ojo, se los estoy diciendo, en la entumescencia cervical sale el plexo braquial, y que van los brazos, se llama braquial. Y en esta entumescencia salen las raíces que van a formar el plexo lumbosacro. Y aquí abajo solo tenemos lo que es cono y epicono. Entonces, en la fase aguda, este paciente orina porque tiene una incontinencia vesical. El pis, parecen abuelitas, se le escapa el pis. Intumescencia en la lesión ahí. Pero en la fase crónica, ¿por qué se escapa la orina? Porque está flácido, está hipotónico, está paralizado. Pero en la fase crónica hay la espasticidad. Entonces el detrusor de la vejiga está cerrado. Y ese paciente hace globo vesical y orina a veces por rebosamiento. Y si hace globo vesical, ese paciente, los ureteres se van a empezar a dilatar y hacen hidronefrosis, que el riñón en el cáliz renal se hincha así y acaban haciendo insuficiencia renal. Entonces, ¿qué tiene que ver un paciente lesionado en el cono y en el epicono con una insuficiencia renal? No tiene nada que ver, porque la lesión a lo mejor fue un balazo ahí y está lejos del riñón. En la fase crónica, el detrusor de la vejiga está espasmolizado, entonces no orina, se hace globo vesical, duelen, llegan a veces a dar la impresión de que una mujer está embarazada, y es porque la vejiga está súper distendida, y orina a goteo por rebosamiento, se llama orinar por rebosamiento. Entonces, como no escapa la orina por debajo, escapa por arriba, y los ureteres empiezan a hacer unas salchichas, y el cáliz renal se dilata, y entonces hay lo que se llama una hidronefrosis, infecciones a repetición, obviamente, ¿no? Hay infecciones a repetición, infecciones urinarias, hidronefrosis pueden hacer septicemias o bacteremias por infección, por migración de las bacterias al torrente sanguíneo. Los riñones empiezan a hinchar y puede haber un fallo renal. ¿Ya? Y entonces, tema importante. Miren, cuando yo hice la especialidad, eso lo digo por si alguno de ustedes algún día llega a ser ministro de salud, alguno de ustedes llega a ser director de un hospital o gerente. Donde yo hice la especialidad, llamaban del comedor, ¿cuántas personas no pueden bajar al comedor? Y yo se lo he dicho tantas veces a la gerente, ¿cuántas personas no pueden bajar? Y te subían al comedor, te subían al quirófano, porque normalmente en los quirófanos siempre hay
Perdón, señor. Hola. Sí. ¿Cómo está? Pero si ya no está, ese es un tema que es prioritario. Pero no, ¿dónde está ese modelo de formulario? A las 8 que está ya. Sí. Así, en último de los casos ya la acompaño yo mismo, voy a hacer la compañía del seguro social. ¿Qué formato tiene? ¿Qué lo decía? Si ustedes algún día de mañana son directores o gerentes, es que tienen que velar por el equipo. O sea, si el hospital funciona en equipo, entonces no puede ser. A veces nos han cogido a las 8 de la noche de una cirugía desde las 7 de la mañana y no hay un alma caritativa que le suba, si sea por lo menos un caramelo que le paguen a través de la mascarilla. Entonces, ahora me llaman a gerente porque se está haciendo un trámite de derivación internacional para una paciente que ya el Estado ya pagó $150,000
de derivación a Estados Unidos para una cirugía. Y yo le dije, no sé por qué el país paga $150.000 una cirugía que le podemos hacer nosotros aquí. Y la cirugía falla en Estados Unidos, o sea que no es que Estados Unidos todo, la cirugía falla y ahora viene nuevamente y ahora que hagamos un segundo trámite de derivación internacional para que le vuelvan a operar allá. Y yo le digo, a ver, la primera persona que le hizo la derivación en el 2012 y que ya no está, ya está jubilada, que no sé qué, digo, esa persona, de ahí empezó el error, porque el error no debieron haber enviado un paciente a Estados Unidos con una cirugía que aquí en el país la podíamos hacer. Y la persona dice, pero si falla la cirugía, les demando al hospital. Y yo, ¿usted ha demandado a Estados Unidos? No. Y yo decirle que somos acomplejados. Somos acomplejados. O sea, en Estados Unidos no le solucionan el problema y ahora quieren que le volvamos con $150.000. Yo puedo operar a muchos niños en el hospital. A muchos niños puedo operar con $150.000. Y ahora todavía con amenaza que si va mal, demanda. Yo digo, pero falta de gratitud al país, ¿no? Somos acomplejados. Todo lo de afuera es mejor. En fin, venga. Entonces, bueno, regálenme 4 minutos. Esto ustedes van a repasar todo esto que está aquí, es muy importante. Aquí están los núcleos, en este corte que está aquí, vamos a quedarnos aquí, esta parte que está aquí es muy importante. Cada uno de estos núcleos y de estas láminas tienen una función específica. Yo les voy a resumir, las láminas de la 1 a la 6 son láminas de neuronas sensitivas. La 1 es el núcleo marginal y es la punta, y la 6 normalmente es la base del asta posterior. Les estoy dando de forma resumida. La 6 normalmente es la base del asta posterior y la 1 es el núcleo marginal. La lámina, miren, la lámina 7 es autonómica, es vegetativa, es la columna intermedia, el asta lateral, asta dorsal, asta ventral, asta lateral. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es la lámina 7, o columna intermedia, y esto no es sensitivo y no es motor, es autonómico o vegetativo, es simpático, desde más o menos, desde en función C4, C2 hasta abajo, C12, esto es simpático, y esto es motor. Por lo tanto, tema de examen de la lámina 1 a la lámina 6 es asta posterior, lámina 7 es asta intermedia y lámina 8, 9 es asta anterior y la lámina 10 es la comisura. La lámina 10 es la comisura. Y mañana iremos viendo qué patologías tienen que ver con cada una de esas láminas. Resumiendo, de la 1 a la 6 hasta posterior, 7 intermedia, 8 y 9 anterior y la 10 es la comisura. ¿Ya? Mañana vamos a continuar y que sepan ustedes que en teoría a todos los profesores de carácter obligatorio nos han convocado de 3 a 4.